La cuerda se clavaba en las manos heladas de Ethan Briggs mientras colgaba a 4 o 5 metros del acantilado, con el viento de Wyoming rugiendo en sus oídos. Debajo de él, aferrado a una frágil ruta sobre un precipicio de 30 metros, estaba el lobo. La sangre manchaba la nieve bajo sus garras. Los ojos amarillos del animal se clavaron en los suyos, no con agresividad, sino con algo que retorció las entrañas de Ethan. Resignación. Su radio crepitó. Briggs aborta. La ventisca llegará en 3 minutos. El agarre del lobo se deslizó unos centímetros. Su gemido atravesó el aullido del viento. La mente de Ethan se trasladó al rostro de Sarah aquella mañana. Papá, si Ghost alguna vez necesita ayuda, lo salvarías, ¿verdad? La raíz se rompió. Los dedos congelados de Ethan se estiraron. Aguanta, chico, susurró. No sabía que salvar a este lobo resucitaría los demonios más oscuros de un hombre y forzaría un ajuste de cuentas que nadie podía imaginar. Deja un me gusta y comparte tus opiniones en los comentarios junto con la ciudad desde la que nos ves ahora. Continuemos con la historia. Ethan Briggs había aprendido sobre el dolor por las malas. Hace 3 años, el cáncer de mama le había arrebatado a su esposa Margaret, dejando atrás a un viudo de ojos vacíos y una hija de 9 años que había dejado de sonreír. Las palabras del oncólogo aún resonaban en la estéril habitación del hospital. Lo siento, no hay nada más que podamos hacer. Margaret le apretó la mano por última vez, con una voz que era apenas un susurro. Todas las vidas merecen una oportunidad, Ethan. Todas y cada una de ellas. Prométeme que lo recordarás. Él cumplió esa promesa huyendo. Empaquetó su apartamento de Chicago, lo cargó todo en un camión de mudanzas y condujo hacia el oeste hasta que los edificios desaparecieron y las montañas se alzaron como agujas de catedral. El Parque Nacional Glacier, en el norte de Montana, se convirtió en su santuario. Ethan cambió su trabajo de seguridad corporativa por una placa de guardabosques y Sarah cambió su patio de recreo de hormigón por bosques que se extendían hasta el horizonte. Ahora, con 45 años, Ethan llevaba su dolor en las canas que salpicaban su barba y en las profundas arrugas que le rodeaban los ojos. Su uniforme le quedaba un poco holgado. Había perdido peso, algo que no podía permitirse perder. Pero las montañas tenían la capacidad de llenar los espacios vacíos y, poco a poco, con dolor, habían comenzado a sanar. Sarah había heredado el pelo rojo y los ojos verdes de su madre, junto con esa misma compasión obstinada que había hecho que Margaret se detuviera ante cada pájaro herido, cada perro perdido. A los 12 años, Sarah llevaba su dolor de forma diferente a su padre. No huía de él, lo fotografiaba. Su habitación estaba llena de fotos, alces al atardecer, cuervos en la nieve recién caída y con mayor frecuencia un lobo gris lleno de cicatrices con una distintiva mancha blanca en el pecho. Lo había llamado Ghost, fantasma, porque aparecía y desaparecía como el humo entre los árboles. Durante 6 meses lo había seguido con su cámara de vida salvaje, documentando su existencia solitaria. «Estás solo, papá», le dijo a Ethan una noche, con voz llena de comprensión, como nosotros después de que muriera mamá. Pero él sigue adelante. Es valiente. Ethan había estudiado esas fotografías, la pronunciada cojera del lobo, el tejido cicatricial visible incluso a través del espeso pelaje, la forma en que siempre se mantenía en las sombras. Era un animal que había sobrevivido a algo terrible. La vieja herida de bala en su pata trasera contaba una historia. La punta de su oreja que le faltaba contaba otra. Este lobo conocía el sufrimiento íntimamente. Lo que Ethan no sabía era el verdadero nombre del lobo, dado por los biólogos que lo habían rastreado años atrás. Lobo no sabía nada de Luna, la loba plateada que murió en la trampa de un cazador mientras Lobo se desgarraba la pata tratando de liberarla. No sabía nada de los 5 cachorros robados y vendidos a coleccionistas privados que querían mascotas exóticas. No sabía que este lobo había liderado una manada de 9 y que su aullido inspiraba respeto en 20 millas cuadradas de naturaleza salvaje. Lo único que Ethan sabía era que su hija amaba a este fantasma
y que las últimas palabras de Margaret habían sido sobre dar una oportunidad a todas las vidas, incluso a la de un lobo, especialmente a la de un lobo. El 14 de febrero llegó con un frío que convertía el aliento en cristales de hielo antes de salir de los pulmones, 20 grados bajo cero, y el servicio meteorológico anunciaba una tormenta de nieve procedente de Canadá. Ethan había comenzado su patrulla al amanecer, revisando los senderos de la zona rural que la mayoría de los turistas eran lo suficientemente inteligentes como para evitar en invierno. El termómetro de su camioneta marcaba 22 grados bajo cero mientras serpenteaba por Devil's Ridge, un tramo de carretera forestal que bordeaba acantilados por un lado y caía al vacío por el otro. El lobo, conocido como Ghost, lobo para los biólogos que hacía tiempo que habían perdido su rastro, llevaba 5 días sin comer. Sus costillas se marcaban bajo su pelaje invernal como los barrotes de una prisión. La pata trasera lesionada, que nunca había sanado del todo, le dolía con cada paso, recordándole constantemente la trampa que le había arrebatado a Luna hacía 8 años. La edad le había quitado la fuerza, la velocidad, todo lo que una vez le había convertido en un depredador alfa. A sus 11 años era anciano para ser un lobo gris. La mayoría de los de su especie morían a los 6 o 7 años en estado salvaje. Había pasado la mañana excavando en la nieve en busca de marmotas, pero solo había conseguido atrapar una. El diminuto roedor desapareció en 2 bocados, sin aliviar en absoluto el vacío que le retorcía las entrañas. Intentó seguir el rastro de una marmota, pero su pata lesionada le falló a mitad de la persecución y cayó de bruces en un montón de nieve. La marmota había desaparecido entre la maleza, y Lobo permaneció allí tumbado durante un largo rato, con el frío calándole hasta los huesos, preguntándose si no sería más fácil quedarse allí. Pero algo le empujó a ponerse en pie. Lo mismo que lo había mantenido con vida a pesar de las heridas de bala, las lesiones causadas por trampas y el brutal exilio de su manada. No era exactamente esperanza. Los lobos no conceptualizan la esperanza como lo hacen los humanos. Era algo más fundamental. La voluntad de ver otro amanecer, la posibilidad de que el mañana le trajera el estómago lleno y un lugar cálido donde dormir. Fue entonces cuando lo olió. Sangre, sangre fresca. Querida, el aroma lo trajo el viento del norte, y Lobo levantó la cabeza, con las fosas nasales dilatadas y el estómago retorcido por un hambre repentina y desesperada. Siguiendo su olfato a través de los pinos, encontró la fuente. Un joven ciervo mulo, de unos 2 años, cojeando mucho, había sido pateado por un alce. Lobo podía ver el enorme hematoma en sus cuartos traseros, donde le había dado la pezuña. El ciervo avanzaba con dificultad por la nieve profunda, dirigiéndose hacia la zona del acantilado, donde el viento había dejado algunas secciones despejadas. El cerebro depredador del lobo calculó las probabilidades con la fría eficiencia de 10 millones de años de evolución. El ciervo estaba herido, más lento de lo habitual, pero el terreno que tenía por delante era traicionero. Pendientes empinadas y rocas cubiertas de hielo. Un paso en falso y tanto el cazador como la presa podrían caer en picado. El viejo lobo había sobrevivido tanto tiempo siendo cauteloso, eligiendo presas más fáciles, conociendo sus limitaciones, pero 5 días sin comer habían erosionado su cautela. El hambre era una locura en sí misma. Lobo comenzó el acecho, utilizando el viento para enmascarar su olor, moviéndose entre los árboles con el silencio fantasmal que le había valido el apodo de Sara. El ciervo sintió algo. Sus orejas se giraron, su cuerpo se tensó, pero no pudo identificar la amenaza. Aumentó su ritmo, cojeando más rápido por la nieve. La persecución había comenzado. Durante unos instantes, Lobo se sintió joven de nuevo. Sintió la adrenalina que una vez le había hecho intrépido. Sus músculos recordaban lo que su cuerpo ya no podía hacer. La carrera explosiva, la trayectoria calculada, el momento en que los dientes encontraron la garganta. Empujó con más fuerza, ignorando el dolor agudo en su pierna lesionada. El ciervo entró en pánico, en lugar de dirigirse cuesta abajo hacia el bosque más denso, donde su agilidad podría haber sido una ventaja.
Corrió hacia arriba, hacia el borde del acantilado, donde la nieve se había acumulado en forma de engañosos cojines sobre una capa de hielo. Lobo lo siguió, acortando la distancia. 20 yardas, 1510. La pezuña del ciervo atravesó la costra de nieve y tropezó. Lobo se abalanzó. Sus dientes no atraparon más que aire, ya que el ciervo se recuperó y se lanzó hacia adelante. Y entonces la pierna lesionada del lobo, esa vieja herida que nunca había sanado del todo, se dobló bajo su peso. Su impulso lo llevó hacia adelante, pero perdió el equilibrio. Golpeó un trozo de hielo oculto bajo la nieve polvo. El mundo se inclinó, sus garras arañaron frenéticamente el suelo helado sin encontrar apoyo. El borde del acantilado que parecía lejano, de repente se abrió bajo él. El cuerpo del lobo se deslizó hacia un lado, con las patas delanteras girando como un molino. Durante un terrible instante, quedó suspendido en el aire, con el fondo del valle, 30 metros más abajo, acercándose rápidamente a él. Entonces, su pata delantera derecha se agarró a algo. Una raíz helada, nudosa y antigua, que sobresalía del acantilado a unos 4,5 metros de altura. Sus garras se engancharon en la madera con una fuerza que le provocó un dolor agudo en el hombro. Sus patas traseras se balanceaban libremente, arañando el aire. La raíz crujió bajo sus 40 tiros y Lobo quedó colgado allí, suspendido entre el cielo y la muerte. Intentó levantarse. Sus poderosos hombros, la única parte de su cuerpo que no se había deteriorado con la edad, se tensaron y se esforzaron. Por un momento consiguió elevarse unos centímetros, pero su pata trasera dañada no encontraba el acantilado. No podía empujar, no podía ayudarle, y sus patas delanteras, resbalando sobre la ruta cubierta de hielo, comenzaron a deslizarse. El lobo hizo lo que hacen los lobos. Luchó. Durante 2 horas luchó, probó diferentes posiciones, diferentes ángulos, utilizó sus dientes para agarrarse a la raíz. Casi se dislocó la mandíbula, pateó con las patas traseras contra la pared rocosa hasta que le sangraron las almohadillas. Durante todo ese tiempo, sus garras dejaron largos arañazos en la madera helada, marcas que serían visibles durante años. Pero la física y la biología son amos crueles. Un lobo de 11 años con una pata malherida, colgando de una raíz sobre un precipicio de 30 metros, luchando contra la hipotermia y el agotamiento. Solo podía haber un resultado. Las imágenes le vinieron a la mente sin que él las pidiera, como lo hace la memoria cuando la muerte está cerca. El pelaje plateado de Luna a la luz de la luna, la forma en que se acurrucaba contra él en las noches frías. La sensación de 5 pequeños cuerpos mamando mientras él y Luna montaban guardia. El orgullo que había sentido al oír su propio aullido resonar en las montañas, respondido por su manada. Incluso el exilio, por doloroso que fuera, había sido la prueba de que había vivido plenamente. Solo un lobo que había liderado podía ser derrocado. Y había otro recuerdo más reciente. Una chica pelirroja de ojos bondadosos que se sentaba en un tronco caído a 100 metros de su guarida y se limitaba a observar. Nunca se acercaba, nunca amenazante. A veces dejaba comida, restos de venado, una vez un pescado entero. Le hablaba en un tono suave que él no entendía, pero que reconocía como amable. «Hola, fantasma, no pasa nada. Estás a salvo conmigo». La chica que olía a una mezcla de tristeza y esperanza. La chica que, de alguna manera, no lo veía como una amenaza, sino como algo digno de cuidado. Las fuerzas del lobo finalmente fallaron. Sus garras comenzaron su último deslizamiento por la ruta cubierta de hielo. Levantó la cabeza hacia el cielo gris de febrero y desde lo más profundo de su pecho salió un sonido que era en parte aullido, en parte gemido, pero no una llamada de auxilio. Sabía que su manada se había ido, dispersada o muerta. No era un desafío, solo un adiós, un reconocimiento de que había luchado duro, sobrevivido mucho tiempo, y así era como terminaba todo. Cerró los ojos y sus músculos se relajaron. Luna estaría esperando, de alguna manera lo sabía. Y ese pensamiento, imposible de demostrar, pero imposible de negar, le trajo paz. Fue entonces cuando lo oyó. El rugido de un motor, el crujir de unas botas sobre la nieve,
y una voz áspera por el frío y la sorpresa. Jesucristo, aguanta, chico. Solo aguanta. Lobo abrió los ojos. Por encima de él, recortada contra el cielo gris, había una silueta humana, pero no era la chica. Era un hombre que llevaba el uniforme verde que Lobo había aprendido a asociar con aquellos que caminaban por el bosque pero rara vez cazaban. Los ojos del hombre eran del mismo color que los de las chicas pelirrojas y reflejaban lo mismo imposible: compasión. Ethan estaba pensando en Margaret cuando oyó el ruido. Era el día de San Valentín, su aniversario, y conducía por la carretera de la cordillera envuelto en ese silencio particular que acompaña al dolor. Llevaban 20 años casados. Ella llevaba 3 años muerta. Las matemáticas de la pérdida nunca cuadraban. Había planeado parar en el cementerio de camino a casa, dejar flores en su lápida como hacía todos los años. Sara había hecho una tarjeta esa mañana decorada con flores silvestres prensadas que había conservado desde el verano. Para mamá, había escrito con letra cursiva cuidadosa: «Te echo de menos todos los días. Te quiere tu pajarito». Margaret la llamaba pajarito porque Sarah siempre estaba revoloteando de una cosa a otra, curiosa y brillante, imposible de mantener quieta. La radio crepitaba con las advertencias cada vez más urgentes del Servicio Meteorológico. El Servicio Meteorológico Nacional ha emitido una alerta de ventisca para todo el norte de Montana. Nevadas intensas, ráfagas de viento de hasta 60 millas por hora, visibilidad casi nula, llegada del sistema de tormentas entre las 8 y las 9 de la noche. Todos los residentes deben... Fue entonces cuando lo oyó. Un sonido que no pertenecía al viento, ni a los árboles, ni al tic-tac de las piezas del motor enfriándose. Un aullido, pero no del tipo que había oído 1000 veces durante sus patrullas. Este no era territorial ni comunicativo. Era el sonido de algo muriendo. Ethan apagó el motor y salió al frío, que lo golpeó como una fuerza física. La temperatura había bajado otros 5 grados desde el amanecer. Su aliento se congeló al instante y los cristales de hielo se le quedaron pegados a la barba. Se quedó completamente quieto, escuchando. Allí, otra vez, ahora más débil, proveniente de algún lugar cerca del borde del acantilado, tal vez a 200 yardas al noreste. Todos sus instintos le decían que volviera a la camioneta. Se avecinaba la tormenta. Estaba solo, y fuera lo que estaba haciendo ese ruido, probablemente ya no se pudiera hacer nada por él. La naturaleza era cruel y eficiente. Intervenir solo solía prolongar el sufrimiento, pero la voz de Margaret resonaba en su cabeza, tan clara como si estuviera a su lado. Todas las vidas merecen una oportunidad, Ethan. Todas y cada una de ellas. Cogió su equipo de emergencia de la caja de la camioneta. Cuerda, mosquetones, botiquín de primeros auxilios, mantas térmicas, bengalas. El equipo que llevaba en las patrullas por el campo, pero que rara vez necesitaba. Se colocó la radio en el cinturón y cogió la linterna, aunque solo eran las 4 de la tarde. Bajo aquellas nubes bien podría haber sido el atardecer. La nieve llegaba hasta la cintura en los lugares donde se había acumulado. Ethan avanzó a través de ella, siguiendo el sonido. Le dolían las rodillas. Los pulmones le ardían con el aire helado. Tenía 45 años y estaba en buena forma. Pero a este tipo de frío no le importaba el estado físico. Simplemente le robaba el calor y las fuerzas hasta que no le quedaba nada. El borde del acantilado apareció de repente a través de la ventisca. Ethan se tiró boca abajo y gateó los últimos metros, sabiendo que las cornisas podían extenderse mucho más allá de donde terminaba la roca sólida. Se asomó por el borde. A 4,5 metros de profundidad, aferrándose a una ruta con todas sus fuerzas, estaba el lobo. El corazón de Ethan dio un vuelco. Incluso a través de la nieve y la distancia, reconoció la mancha blanca en su pecho. Fantasma. El fantasma de Sarah. El lobo que ella había estado fotografiando durante meses. El que tenía la foto pegada en la pared de su dormitorio. El animal al que había bautizado con un nombre hermoso, efímero y precioso. Los ojos del lobo se encontraron con los suyos. Eran de color ámbar dorado, antiguos y completamente conscientes. No había súplica en ellos,
ni petición, solo reconocimiento. El lobo sabía que Ethan estaba allí, sabía lo que era y ya había aceptado que los humanos no salvaban a los lobos. Oh, maldición. Ethan respiró. Evaluó la situación con el frío cálculo de alguien que había recibido entrenamiento en rescate con cuerdas. La pared del acantilado era casi vertical y estaba cubierta de hielo. La ruta a la que se aferraba el lobo se estaba agrietando. Podía ver astillas frescas donde la madera estaba cediendo. El lobo probablemente pesaba entre 40 y 45 kilos. Estaba herido, a juzgar por cómo sostenía su pata trasera. Seguramente estaba hipotérmico después de estar colgado allí quién sabe cuánto tiempo. El rescate era imposible en buenas condiciones y potencialmente suicida en estas. Ethan sacó su radio. Central, aquí el guardabosques Briggs. Estática. Adelante, Briggs. Tengo un problema en Devil's Ridge, en el kilómetro 23. Necesito informar de mi posición antes de que llegue la tormenta. Si no vuelvo a contactar en 2 horas, envíen un equipo de búsqueda y rescate a estas coordenadas. Una pausa. Briggs, ¿qué situación te lleva a llamar ahora mismo? Estuvo a punto de decírselo. Estuvo a punto de decir las palabras que convertirían esto en un problema ajeno. Pero entonces pensó en la cara de Sarah cuando se dio cuenta de que Ghost había desaparecido. Pensó en la pregunta que le había hecho 2 semanas antes, con tanta sinceridad durante el desayuno. Papá, si Ghost necesitara ayuda, lo salvarías, ¿verdad? Aunque sea salvaje. Y él había respondido, todas las vidas merecen una oportunidad, cariño. Tu madre me enseñó eso. Situación con animales, dijo Ethan por la radio. Quizá pueda resolverlo rápidamente. Volveré a llamar en 30 minutos. Briggs, la tormenta. Lo sé, Briggs, corto. Enganchó la radio a su cinturón y sacó el teléfono. Marcó el número de Sarah. Ella respondió al segundo tono, ligeramente sin aliento. Papá, ¿estás bien? Estoy bien, cariño. Solo llamaba para decirte que quizá llegue un poco tarde a casa. Se avecina una tormenta y tengo que comprobar algo. Ten cuidado, ¿vale? Su voz era débil. Ya había perdido a uno de sus padres. El miedo a perder a otro nunca estaba lejos de la superficie. Siempre lo estoy. Oye, Sara, te quiero. ¿Lo sabes, verdad? Una pausa. Lo sé, papá. Yo también te quiero. ¿Por qué estás tan raro? Él se obligó a reír. No estoy raro. Solo quería asegurarme de que lo supieras. Llegaré pronto a casa. Pizza para cenar. Tú eliges los ingredientes, incluso piña. Incluso piña, pequeña pagana. Ella se rió y ese sonido lo valía todo. Vale, nos vemos pronto. Cuídate. Colgó y volvió a mirar al lobo. Este seguía observándolo, con sus ojos ámbar, sin pestañear. Tu club de fans nunca me perdonaría si te dejara aquí, murmuró Ethan, y le hice una promesa a mi hija. El lobo ladeó ligeramente la cabeza, como si lo entendiera. Ethan desenrolló su cuerda de escalada. 300 pies de Kern Mantle, homologada para operaciones de rescate. Encontró un pino sólido a 2,0 pies del borde del acantilado. Enrolló la cuerda 2 veces alrededor de su tronco y la ató con un nudo en forma de 8, que podía soportar el peso de un coche. Lo comprobó 2 veces, lo revisó 3 veces. Sus manos ya se estaban entumeciendo a pesar de los guantes aislantes. Fabricó un arnés improvisado con un segundo trozo de cuerda, algo que pudiera deslizar sobre las patas delanteras y el pecho del lobo, si podía acercarse lo suficiente, si el lobo no atacaba, si la ruta no se rompía, si una docena de otras cosas no salían catastróficamente mal. Si Margaret estuviera aquí, me diría que soy un idiota, dijo en voz alta. Su voz sonaba extraña en el vasto silencio de las montañas, pero ella también estaría a mi lado haciendo la misma estupidez. Enganchó un mosquetón a su cinturón, pasó la cuerda principal por él y volvió hacia el borde del acantilado. La cuerda se tensó, la probó con todo su peso. El árbol aguantó. «Vale, fantasma», gritó hacia abajo. «Ya voy. Intenta no comerme». «Muy bien. Mi hija nos quiere mucho a los dos». Ethan se inclinó hacia atrás sobre el vacío y comenzó su descenso.
La pared del acantilado era aún peor de lo que parecía desde arriba. La roca era caliza, fracturada e inestable, con una capa resbaladiza de hielo que no ofrecía ninguna fricción. Sus botas resbalaban repetidamente, haciendo que pequeñas cascadas de roca y hielo cayeran al abismo. El viento había arreciado, con ráfagas tan fuertes que lo balanceaban como un péndulo. A 3 metros de profundidad, estaba a la altura de la cabeza del lobo. El animal observaba su acercamiento con cautelosa intensidad, los labios ligeramente retraídos para mostrar los dientes. No era un gruñido agresivo, sino una advertencia. No te acerques, soy peligroso. No me toques. Lo sé, amigo. Ethan dijo en voz baja. Estás asustado. Yo también lo estaría, pero esa ruta no va a aguantar mucho más, y supongo que prefieres no convertirte en parte permanente del paisaje de ahí abajo. Descendió otro palmo y luego otro. El cuerpo del lobo temblaba. El frío, el agotamiento y la adrenalina le estaban pasando factura. De cerca, Ethan podía ver las viejas cicatrices con mayor claridad. La muesca en la oreja, el tejido cicatricial retorcido alrededor de la pata trasera. Este animal había sobrevivido a cosas que habrían matado a la mayoría de las criaturas. Eres un luchador, murmuró Ethan. Sarah vio eso en ti. Ella tiene un don. Mi hija ve lo mejor en todo. A veces me vuelve loco, pero su voz se quebró. Se parece mucho a su madre en eso. Ahora estaba a 4,5 metros de profundidad. Estaba debajo del lobo, mirándolo, y podía ver la sangre en sus patas, donde las garras habían desgarrado la piel. La raíz se estaba rompiendo cada vez más, y aparecían astillas nuevas incluso mientras la observaba, quizás 2 minutos antes de que cediera por completo. Ethan sacó el arnés de cuerda de su cinturón. Esta era la parte peligrosa. Tenía que acercarse lo suficiente para deslizarlo sobre la cabeza y las patas delanteras del loboy, las patas delanteras del lobo, y luego apretarlo con fuerza, lo que significaba poner las manos al alcance de los dientes de un animal salvaje, herido y aterrorizado. Sarah me matará si tú me matas, dijo y extendió la mano. El lobo se abalanzó sobre él. Los dientes del lobo atraparon la mano izquierda de Ethan, perforando el grueso guante y llegando hasta la carne. El dolor le recorrió el brazo como una explosión, pero Ethan no se apartó. Años de tratar con animales heridos le habían enseñado que los movimientos bruscos solo aumentaban el pánico. En lugar de eso se quedó completamente inmóvil, dejando que el lobo le sujetara la mano con las mandíbulas sin ejercer presión. Tranquilo, susurró, con una voz apenas audible por el viento. Tranquilo, chico, no estoy aquí para hacerte daño. Los ojos ámbar del lobo estaban desorbitados, con las pupilas dilatadas por el terror. Todo su cuerpo temblaba, ya no solo por el frío, sino por el miedo desesperado de un animal acorralado que se imponía a todos los demás instintos. Pero algo en la quietud de Ethan, su negativa a luchar o huir, pareció penetrar en el pánico. La presión sobre su mano disminuyó ligeramente. Eso es, susurró Ethan. Así es. Estoy aquí para ayudarte. Sarah me ha enviado. La chica pelirroja. La conoces, ¿verdad? La que te deja comida, la que se sienta y te observa como si fueras lo más importante del mundo. Al oír el nombre de Sarah, la oreja del lobo se movió. El agarre sobre la mano de Ethan se aflojó aún más. No mucho. Los dientes seguían clavados en su palma, pero lo suficiente como para que Ethan pudiera sentir cómo la circulación volvía a sus dedos. «Te llama fantasma», continuó Ethan, manteniendo la voz baja y firme a pesar del dolor que le irradiaba por el brazo. «Dice que eres hermoso, valiente, dice que le recuerdas que es posible seguir adelante incluso cuando todo duele». Su voz se quebró. «Te necesita, amigo. Ya ha perdido tanto. Por favor, no hagas que te pierda a ti también. El lobo soltó su mano. Ethan exhaló un suspiro que no sabía que estaba conteniendo. La sangre empapó inmediatamente su guante, oscura contra la nieve blanca, pero él lo ignoró. Moviéndose lentamente, telegrafiando cada movimiento, volvió a subir el arnés de cuerda. El lobo observó, pero esta vez no gruñó.
Voy a ponerte esto alrededor, dijo Ethan en voz baja. Te va a resultar extraño, pero es la única forma de subirte. Necesito que confíes en mí solo por unos minutos. ¿Puedes hacerlo? La raíz volvió a crujir, esta vez más fuerte. Un trozo se desprendió y cayó al vacío. Las garras del lobo se aferraron desesperadamente para encontrar un mejor agarre, pero el hielo no ofrecía nada. Sus patas traseras quedaron libres y durante un momento angustioso, Ethan pensó que ambos iban a caer. Se lanzó hacia arriba y agarró al lobo por el costado. El animal no era más que huesos, músculos y desesperación retorciéndose entre sus manos. Las botas de Ethan resbalaron por la pared del acantilado y de repente ambos quedaron colgados de su cuerda de escalada. Su mosquetón, lo único que se interponía entre ellos y una caída de 30 metros. El peso del lobo, que fácilmente pesaba 95 libras, los arrastraba hacia abajo. El arnés de Ethan se le clavaba en la cintura y los hombros. Su mano dañada gritaba de dolor mientras intentaba mantener el agarre. «Deja de luchar contra mí», gritó Ethan. «Te tengo. Para». El lobo se quedó repentinamente quieto. No era exactamente su misión, más bien una decisión. Dejó de forcejear y, en cambio, se apretó contra el pecho de Ethan, haciéndose lo más pequeño posible. Su corazón latía con fuerza contra el esternón de Ethan. Un terror rápido que coincidía con su propio pulso acelerado. Trabajando con una sola mano, ya que la herida le impedía usar la otra, Ethan consiguió deslizar el arnés de cuerda por la cabeza y las patas delanteras del lobo. El animal lo toleró, aunque todos los músculos de su cuerpo permanecían tensos como alambres. Ethan ajustó el arnés y lo enganchó a su propio mosquetón. «Bien», jadeó. «Bien, ahora estamos conectados. Solo tenemos que...» La raíz se dio con un crujido agudo, como un disparo. Durante un terrible segundo, cayeron. Entonces, la cuerda de escalada se tensó con fuerza, deteniéndolos bruscamente y dejando a Ethan sin aliento. Se balancearon violentamente contra la pared del acantilado, mientras las rocas y el hielo llovían a su alrededor. El hombro de Ethan se estrelló contra la piedra caliza, y algo en él hizo un ruido chirriante que prometía semanas de dolor, pero estaban vivos. De alguna manera, imposiblemente, seguían vivos. «Vale», jadeó Ethan cuando pudo volver a respirar. «Cambio de planes, vamos a subir juntos. A la de 3, empuja con las patas traseras contra la roca». Yo treparé por la cuerda. «Listos». El lobo, por supuesto, no dijo nada, pero lo observaba con esos ojos inquietantemente inteligentes, y Ethan habría jurado que veía comprensión en ellos. Ethan agarró la cuerda por encima de su cabeza con su mano buena. 2, colocó los pies contra la pared del acantilado. 3, se impulsó hacia arriba, con los músculos gritando. Las patas traseras del lobo encontraron la roca y empujaron. Subieron 6 pulgadas, luego otras 6. Ethan sentía como si le estuvieran arrancando el brazo, pero tiró una y otra vez. El lobo empujaba cada vez, con las garras arañando la piedra en busca de cualquier punto de apoyo que pudiera encontrar. 3 metros. Habían avanzado 3 metros. Aún quedaban metro y medio. La visión de Ethan comenzaba a volverse borrosa por los bordes. Su mano herida había pasado de un dolor agonizante a un entumecimiento preocupante. Su brazo bueno tenía tantos calambres que apenas podía mantener el agarre de la cuerda. La respiración del lobo se había vuelto áspera y entrecortada. También estaba al límite de sus fuerzas. «No puedo parar ahora», jadeó Ethan. «Margaret, si estás mirando, ahora mismo me vendría muy bien un poco de esa fuerza obstinada que tienes». Tiró. El lobo empujó 1 metro hacia la izquierda. «Y si salimos de esta, nunca volveré a hacer ninguna estupidez. Voy a ser el guardabosques más aburrido y cumplidor de las normas de la historia del Servicio de Parques Nacionales. Voy a rellenar el papeleo por triplicado y nunca voy a correr riesgos». Y su mano alcanzó el borde de tierra firme. Con un último y desesperado impulso de fuerza, alimentado por la adrenalina, Ethan se arrastró a sí mismo y al lobo hasta el borde del acantilado. Ambos cayeron en un enredo de cuerdas, pelo y extremidades heladas, jadeando como peces fuera del agua.
La nieve comenzó a cubrirlos inmediatamente. La tormenta había llegado temprano, con copos gruesos que caían tan densamente que ocultaban los árboles a solo 20 metros de distancia. Durante un largo momento, ninguno de los dos se movió. Ethan podía sentir el corazón del lobo aún latiendo con fuerza contra su pecho, donde yacían apretados uno contra el otro. Su propio pulso era un trueno en sus oídos. Le dolía todo el cuerpo. La mano, el hombro, los brazos, la espalda, todo. Lo hemos conseguido, susurró. Lo hemos conseguido, animal loco. El lobo emitió un sonido. No era exactamente un gemido, ni un gruñido, sino algo intermedio. Intentó levantarse, pero su pata herida cedió inmediatamente y volvió a caer en la nieve con un sonido de frustración. Ethan se obligó a sentarse. Su mano seguía sangrando, dejando manchas oscuras en la nieve blanca que fueron cubiertas inmediatamente por la nieve recién caída. El viento aullaba ahora y la visibilidad se reducía a cero. La temperatura había bajado al menos otros 10 degrees. Necesitaban refugio, necesitaban calor, necesitaban salir de allí antes de que ambos murieran congelados. Miró al lobo. Este le devolvió la mirada. Esta es la parte en la que una persona normal llamaría a control de animales, dijo Ethan. Dejaría que los profesionales se encargaran, pero Sarah nunca me perdonaría si dejara que te encerraran. Y además, extendió la mano lentamente, dando al lobo todas las oportunidades para morderlo de nuevo. Cuando no lo hizo, tocó suavemente la mancha blanca de su pecho. El pelaje estaba enmarañado con hielo y sangre, pero debajo de él, Ethan podía sentir los latidos constantes del corazón del animal. Confiaste en mí. Dejaste de luchar contra mí. Eso requirió valor. Los ojos del lobo no se habían apartado de su rostro. En la luz que se desvanecía brillaban como brasas. Ethan tomó una decisión. Probablemente su segunda decisión increíblemente estúpida del día, pero aparentemente estaba en racha. Se quitó su pesada chaqueta de guardabosques y la envolvió alrededor del lobo, creando un cabestrillo improvisado. El animal lo permitió con una resistencia mínima. Estaba demasiado agotado para luchar y tal vez, quizá, entendía que Ethan estaba tratando de ayudarlo. Mi camioneta está a unos 200 metros en esa dirección, dijo Ethan, señalando hacia la blancura del vacío. Te voy a llevar. Si me vuelves a morder, intenta hacerlo en la otra mano. Bueno, ya ha tenido suficiente emoción por hoy. Cogió al lobo en brazos, tambaleándose bajo su peso. 40 y no parecían mucho, pero distribuidos de forma incómoda por un cuerpo lleno de ángulos afilados y extremidades que se agitaban, parecían el doble. Su hombro crujió y protestó. Su mano sangraba y la sangre se congelaba casi al instante sobre su piel. El camino de vuelta a la camioneta fue una pesadilla. La nieve caía tan densamente que Ethan apenas podía ver un metro por delante. Tuvo que orientarse por memoria e instinto, rezando para no dar vueltas en círculos. El lobo permaneció pasivo en sus brazos, sin relajarse. Todos sus músculos seguían tensos, pero no se resistía. Apoyó la cabeza contra el hombro de Ethan y podía sentir su respiración entrecortada contra su cuello. Ya casi estamos, murmuró Ethan, más para sí mismo que para el lobo. Solo un poco más. Vamos, Briggs. No has sobrevivido a la muerte de Margaret y a la paternidad en solitario para morir congelado en una montaña con un lobo en brazos. Esta historia no acaba así. La camioneta se materializó en la blancura como una alucinación. Ethan casi sollozó de alivio. Consiguió abrir el portón trasero con una sola mano y dejó al lobo con cuidado en la caja. Este intentó levantarse de inmediato, todavía impulsado por su instinto salvaje de escapar, de huir, de no quedar atrapado por los humanos. «Para», dijo Ethan con firmeza. «Para. Estás a salvo. Te lo prometo, estás a salvo». Quizás fue su tono, quizás fue el agotamiento, quizás el lobo simplemente estaba demasiado agotado para seguir luchando. Fuera cual fuera la razón, se dejó caer de nuevo, mirando a Ethan con ojos cansados y agotados, mientras él lo cubría con mantas de emergencia de su caja de herramientas, un tejido plateado reflectante del calor que ayudaría a prevenir la hipotermia. Ethan se subió a la cabina
y su mano dejó una mancha de sangre en el volante. La miró fijamente durante un momento y finalmente asimiló la realidad de lo que acababa de hacer. Había descendido por un acantilado helado a temperaturas bajo cero. Había sido mordido por un lobo salvaje. Había llevado a ese lobo a través de una ventisca y ahora estaba a punto de llevarlo a casa. Su radio crepitó. Briggs, aquí la central. Se ha retrasado en su registro. ¿Cuál es su situación? Debería decírselo. Debería decir que había resultado herido y que necesitaba asistencia médica. Debería mencionar que tenía un animal salvaje en su camioneta que por ley debía ser entregado al Departamento de Pesca, Vida Silvestre y Parques de Montana. En cambio dijo, situación resuelta, me dirijo a casa ahora. Las carreteras están empeorando. Briggs, corto. Arrancó el motor, subió la calefacción al máximo y puso rumbo a casa, hacia Sarah, hacia lo que fuera que le esperara. Por el retrovisor, a través de la nieve que caía, apenas podía distinguir la silueta del lobo en la caja de la camioneta. Había levantado la cabeza y lo observaba a través de la ventana trasera. Sus miradas se cruzaron en el reflejo, y Ethan habría jurado que el lobo asintió con la cabeza. El lobo asintió con la cabeza. El trayecto a casa duró 40 minutos que parecieron horas. La ventisca había transformado las carreteras de montaña en túneles blancos de incertidumbre, donde los bordes del asfalto desaparecían entre los montones de nieve, y la línea central no era más que un recuerdo. Ethan conducía con ambas manos agarradas al volante. Incluso la lesionada, aunque cada bache le provocaba nuevas sacudidas de dolor en la palma, y sus ojos se esforzaban por ver a través del hipnótico remolino de copos de nieve en los faros. Cada pocos segundos miraba por el espejo retrovisor. El lobo no se había movido, solo yacía allí en la caja de la camioneta, envuelto en mantas de emergencia, como una especie de burrito plateado surrealista. De vez en cuando, sus ojos captaban el resplandor rojo de las luces traseras que le destellaban como lejanas balizas de advertencia. ¿En qué demonios estaba pensando? Era guardabosques federal. Conocía las normas al dedillo. Transportar animales salvajes sin los permisos adecuados era ilegal. Dar cobijo a un lobo, un depredador, una especie que suscitaba controversia allá donde iba, podía costarle el trabajo. Podría multarle, tal vez incluso arrestarle si algún fiscal ambicioso quería dar ejemplo. Pero entonces pensó en la cara de Sarah cuando vio aquellas fotografías, en la dulzura de su voz cuando hablaba de Ghost, en la primera alegría verdadera que había en ella desde el funeral de Margaret. Toda vida merece una oportunidad. La voz de su esposa estaba tan clara en su memoria que miró el asiento del copiloto, medio esperando verla allí sentada con esa sonrisa cómplice que solía dedicarle cuando él le daba vueltas a las cosas. El asiento estaba vacío, por supuesto. Llevaba vacío 3 años, pero el principio seguía siendo el mismo. Las luces de su casa aparecieron a través de la tormenta como una constelación bajada a la tierra. Ethan nunca había estado tan agradecido de ver su hogar. Entró en el camino de entrada, apagó el motor y se quedó sentado un momento en el repentino silencio. El viento aullaba fuera, sacudiendo suavemente la camioneta. La nieve ya se acumulaba en el parabrisas. La puerta principal se abrió de golpe y Sarah salió corriendo en calcetines, con su pelo rojo azotado por el viento. «Papá, Dios mío, estás sangrando». Ethan salió del coche y la agarró antes de que resbalara en el hielo. «Estoy bien, cariño. No es tan grave como parece. Tú tienes la mano cubierta de sangre. Eso sí que es grave». Ella lo miraba con esos ojos verdes, los ojos de Margaret, muy abiertos por el miedo y la preocupación. «Tuve que ayudar a un animal», dijo Ethan, «y necesito que mantengas la calma. ¿De acuerdo? Porque este animal necesita nuestra ayuda, y si te asustas, lo vas a asustar más de lo que ya está». La expresión de Sarah pasó del miedo a la curiosidad. ¿Qué tipo de animal? En lugar de responder, Ethan la llevó a la parte trasera de la camioneta y bajó la puerta trasera. El lobo levantó la cabeza de las mantas y miró fijamente a Sarah con esos ojos ámbar. La nieve se había acumulado en su hocico, haciéndolo parecer aún más fantasmal de lo habitual.
Sarah se llevó las manos a la boca. Durante un momento, se quedó allí parada, paralizada, mirándolo fijamente. Luego, en un susurro tan suave que Ethan apenas lo oyó por encima del viento, dijo, «Fantasma». La oreja del lobo se movió al oír ese nombre. Su cola, que había estado inmóvil como una piedra, se movió una vez, dos veces, en un meneo vacilante. «Dios mío», susurró Sarah. «Papá, has salvado a Fantasma. De verdad lo has salvado». Se volvió hacia Ethan con lágrimas corriéndole por las mejillas y de repente lo abrazó con fuerza, a pesar de la sangre, el frío y todo lo demás. «Gracias, gracias, gracias, gracias. Ayúdame a llevarlo al cobertizo», dijo Ethan con voz ronca. «Está herido y tiene frío, y tenemos que actuar rápido». Sarah asintió, de repente muy seria. Corrió adelante para abrir el cobertizo del jardín, una estructura desgastada que Ethan había aislado el otoño anterior cuando pensaba utilizarlo como taller. Dentro había un calentador, estanterías con suministros y espacio suficiente para la gran jaula para perros que había comprado cuando estaban pensando en tener una mascota. Ese plan se había frustrado cuando Margaret enfermó, pero él nunca se había deshecho de la jaula. Juntos, padre e hija llevaron al lobo al cobertizo. El animal se había vuelto a poner rígido, con todos los músculos tensos, pero no se resistía. Sus ojos se movían rápidamente, observando este nuevo entorno con la hipervigilancia de una criatura que había aprendido por las malas que los espacios cerrados a menudo significaban trampas. Pusieron al lobo sobre una pila de mantas viejas dentro de la jaula. Ethan había dejado la puerta de la jaula abierta, convirtiéndola en un refugio en lugar de una prisión, y el lobo se retiró inmediatamente al rincón más alejado, intentando hacerse lo más pequeño posible. «No pasa nada», dijo Sarah en voz baja, arrodillándose a unos metros de distancia. «Aquí estás a salvo, te prometo que estás a salvo». El lobo la observaba con esos ojos ámbar que no parpadeaban. Su respiración era rápida y superficial. Estrés o dolor, o ambos. De cerca, bajo la intensa luz de los focos LED, el alcance de sus heridas era más evidente. La vieja herida de bala en su pata trasera estaba hinchada y enrojecida, ya que la escalada había reabierto el viejo tejido cicatricial. Sus patas estaban desgarradas y sangrando. Y había algo en sus ojos, un profundo agotamiento que iba más allá del trauma físico. «Tenemos que curarle las heridas», dijo Ethan. «Pero primero tengo que ocuparme de esto». Levantó su mano herida. Las heridas punzantes habían dejado de sangrar, pero había que limpiarlas y vendarlas adecuadamente antes de que se infectaran. «Ve», dijo Sarah, sin apartar la mirada del lobo. «Yo me quedaré con él. No lo tocaré ni nada. Solo estaré aquí para que sepa que no está solo». Ethan quería discutir. Quería decir que dejar a su hija de 12 años sola con un lobo salvaje era una locura. Pero algo en el rostro de Sarah, esa certeza absoluta, esa compasión profunda, lo detuvo. Era la hija de Margaret, y Margaret siempre había sabido cómo domar a las criaturas más salvajes y asustadas. «Deja la puerta del cobertizo abierta», dijo Ethan. «Si se pone agresivo, corre. No lo dudes, solo corre. No me hará daño, papá». «Sarah, no lo hará. Yo lo conozco y él me conoce a mí». No se podía discutir con ese tipo de fe. Ethan salió del cobertizo y entró en la casa, con la mano palpitando con cada latido del corazón. En el baño se echó agua sobre las heridas, viendo cómo la sangre se arremolinaba de color rosa por el desagüe. Al menos, las perforaciones estaban limpias. Los dientes de Wall eran lo suficientemente afilados como para hacer agujeros limpios en lugar de desgarros irregulares. Lo roció todo con agua oxigenada, apretando los dientes contra el dolor ardiente, y luego envolvió su palma con gasas y esparadrapo. El rostro que le devolvía la mirada desde el espejo del baño estaba demacrado y pálido, con ojeras que delataban demasiadas noches sin dormir y demasiado dolor soportado durante demasiado tiempo. Pero también había algo más, algo que no estaba allí esa mañana. Una chispa de algo que creía haber perdido en la sala de oncología hacía 3 años. Un propósito. Cuando regresó al cobertizo 20 minutos más tarde con el botiquín de primeros auxilios y un bol de pollo crudo del congelador,
Se detuvo en la puerta, impresionado por la escena que tenía ante sí. Sarah se había acercado a la jaula. No mucho, tal vez unos 30 centímetros, pero lo suficiente para que el lobo pudiera alcanzarla si quisiera. Hablaba con voz baja y tranquila. Las palabras en sí no importaban, solo el tono. Tranquilo, seguro, cariñoso. Llevo 6 meses observándote, decía. Cada vez que voy al bosque, te busco. Me preocupa que estés solo, que no tengas suficiente para comer, que pases frío por la noche. Sé que probablemente pienses que los humanos somos terribles, y en gran parte tienes razón. Pero no todos somos malos. Algunos queremos ayudarte. Algunos vemos lo valiente y hermoso que eres. La postura del lobo había cambiado. Seguía siendo cauteloso, listo para salir corriendo, pero ya no irradiaba tanto miedo. Sus ojos no se habían apartado del rostro de Sara. Mamá solía decir que todos los seres vivos solo quieren ser vistos, continuó Sara. Verlos de verdad, sin juzgarlos, sin temerlos ni utilizarlos, solo reconocerlos y respetarlos. Y yo te veo, fantasma. Veo cómo sigues adelante aunque todo te duela. Veo cómo estás asustado ahora mismo, pero intentas ser valiente. Te veo. El lobo emitió un sonido, grave y retumbante, pero no agresivo, casi interrogativo. Sarah extendió lentamente la mano, con la palma hacia abajo y los dedos curvados, sin acercarse al lobo, solo ofreciéndosela, dejando que el lobo eligiera. No lo hagas, susurró Ethan desde la puerta. Pero ya era demasiado tarde. El lobo se había adelantado, estirando el cuello y olfateando. Olfateó la mano de Sarah una vez, 2 veces, y luego tan suavemente que Ethan casi no lo notó. La lengua del lobo tocó los nudillos de Sarah. Solo un breve contacto, ahí, y desaparecido. El rostro de Sarah se transformó. El dolor y la pérdida que habían habitado allí desde la muerte de su madre parecieron desaparecer por un momento, sustituidos por puro asombro. «Hola», susurró. «Hola, Ghost. Me alegro mucho de que estés aquí». Ethan dejó el botiquín de primeros auxilios y el pollo, moviéndose lentamente para no asustar a nadie. «Tenemos que examinar sus heridas». «Lo sé». Sarah no retiró la mano. El lobo seguía olisqueándola, moviendo la cola lentamente, con incertidumbre. «Pero quizá deberíamos dejar que se acostumbrara a nosotros primero». «Tenemos tiempo». En realidad, no lo tenían. La pata del lobo necesitaba atención. Esas patas desgarradas necesitaban limpieza. Pero Ethan se encontró asintiendo de todos modos. A veces, curar no tenía que ver con la eficiencia. A veces tenía que ver con la confianza. Se sentó en el suelo del cobertizo, con la espalda contra la pared, observando a su hija comunicarse con un animal salvaje mientras la ventisca rugía fuera. El calentador zumbaba silenciosamente, llenando el cobertizo de calor. La nieve se amontonaba contra las ventanas y, en algún lugar de la casa, el reloj dio 7 campanadas, marcando la hora. Finalmente, la respiración del lobo se ralentizó. Sus ojos comenzaron a cerrarse. El agotamiento finalmente estaba venciendo al miedo y la adrenalina. Sarah retiró cuidadosamente la mano y se deslizó hacia atrás para sentarse junto a su padre. «Va a estar bien», dijo. «No es una pregunta, es una afirmación». «Eso espero, cariño. Lo estará porque ahora nos tiene a nosotros. Y nosotros no abandonamos a las personas ni a los animales que queremos». Ethan rodeó a su hija con su brazo bueno y la atrajo hacia sí. Ella se recostó contra él y durante un momento se quedaron allí sentados en el cálido silencio, escuchando la respiración del lobo que poco a poco se iba estabilizando. «A mamá le habría encantado esto», dijo Sarah en voz baja. «Sí», asintió Ethan con voz entrecortada. «Le habría encantado». Afuera la tormenta seguía azotando las montañas de Montana. Pero dentro del cobertizo, 3 almas, 2 humanas y una lobo, habían encontrado algo que todas echaban de menos. Una familia, por extraña e imposible que fuera. Los ojos del lobo finalmente se cerraron. Al dormir, la tensión abandonó su cuerpo y parecía menos un depredador salvaje y más lo que realmente era. Un animal viejo y herido que había sobrevivido mucho más de lo que cualquier criatura debería soportar.
Sarah se levantó y cubrió suavemente al lobo con otra manta, arropándolo. El animal se movió, pero no se despertó. «Duerme, fantasma», le susurró. «Ahora estás en casa». Y contra todo pronóstico, contra toda lógica, contra toda razón, parecía cierto. La semana siguiente transcurrió en una extraña burbuja de cautelosa esperanza. La ventisca duró 3 días, cubriendo todo bajo más de 1 metro de nieve e imposibilitando los desplazamientos. Ethan llamó al trabajo alegando que las carreteras eran demasiado peligrosas, lo cual era cierto, y no mencionó al lobo que se recuperaba en el cobertizo de su jardín. La escuela de Sarah estaba cerrada. El mundo se redujo a su propiedad, al viento aullante y al animal al que estaban aprendiendo a cuidar. El lobo fantasma, como se habían comprometido a llamarlo, se recuperaba lentamente. Esa primera noche, mientras dormía el sueño agotador de los traumatizados, Ethan había conseguido limpiar y vendar sus heridas más graves. Las patas desgarradas, la herida de bala reabierta en la pata trasera, las docenas de pequeños cortes y abrasiones causados por el precipicio. Ghost se había despertado una vez durante el proceso, abriendo los ojos con alarma, pero Sarah estaba allí, hablándole con su voz suave, y el lobo había permitido que Ethan continuara. Al segundo día, Ghost ya comía pequeñas cantidades. Sarah había investigado en Internet sobre la dieta de los lobos y le preparaba comidas a base de pollo crudo, ternera y ocasionalmente huevos. Se sentaba justo fuera de la jaula y empujaba los cuencos de comida hacia adelante, para luego retirarse y dejar espacio a Ghost. Al principio, él esperaba a que se marcharan del cobertizo antes de comer. Al cuarto día ya comía mientras Sarah se sentaba en silencio a su lado, observándolo con esos pacientes ojos verdes. «Confía más en ti que en mí», observó Ethan una tarde, de pie en la puerta mientras Sarah convencía a Ghost para que tomara un trozo de carne de su mano. «Eso es porque no estoy encima de él como un padre preocupado», dijo Sarah con una leve sonrisa. «Simplemente lo soy. Estoy cerca de él sin necesitar nada de él. Así es como se ve la confianza». Ethan se maravilló de la sabiduría de su hija. ¿Cuándo había crecido? ¿Cuándo había aprendido esas cosas? O tal vez siempre las había sabido, heredadas de Margaret, junto con ese pelo rojo y esos ojos a los que era imposible mentir. Al sexto día, Ghost se mantenía en pie sin caerse. Su pata herida aún no soportaba el peso correctamente. Probablemente nunca se curaría del todo, pero podía moverse por el cobertizo, investigando rincones, probando los límites de este extraño mundo nuevo en el que se encontraba. Había dejado de refugiarse en la esquina de la jaula y había empezado a dormir al aire libre, estirado sobre las mantas que Sarah le había preparado. El séptimo día, Sarah despertó a su padre al amanecer, sacudiéndole el hombro con urgencia. «Papá, papá, tienes que ver esto». Ethan se levantó tambaleándose de la cama y su mente inmediatamente pensó en el peor de los casos. Ghost se había escapado. Ghost se había vuelto agresivo. Ghost estaba en el cobertizo. Sarah se quedó completamente quieta, apenas respirando. Y Ghost, el lobo salvaje que había estado colgado de un acantilado hacía solo una semana, estaba tumbado con la cabeza apoyada en el pie de Sarah. «¿Cuánto tiempo lleva así?», susurró Ethan. «Salí hace media hora para darle de comer», le respondió Sarah en voz baja. Comió y luego se acercó y se tumbó. «No me he movido. Llevo 20 minutos aquí paralizada y se me ha dormido la pierna». «Pero papá, él eligió estar cerca de mí. Él lo eligió». Los ojos del lobo estaban abiertos, observándolos con esa inteligencia alerta que nunca se apagaba del todo, pero no había tensión en su cuerpo, ni disposición para huir. Parecía increíblemente contento. «Bueno», dijo Ethan con cautela, «supongo que eso resuelve la cuestión de si se está acostumbrando a nosotros». Esa tarde, el sol finalmente atravesó las nubes. La tormenta había pasado, dejando atrás un mundo transformado en un palacio de cristal de nieve y hielo. Ethan sabía que tenía que llamar a alguien, como mínimo, a los responsables de pesca, fauna y parques de Montana. Había protocolos para este tipo de cosas. Canales adecuados,
requisitos legales. Estaba buscando su teléfono cuando llamaron a la puerta. A Ethan se le heló la sangre. A través de la ventana, pudo ver una camioneta en la entrada, una Grand Ford F-350 con la inscripción Mercer Ranch pintada en la puerta. Y de pie en su porche, con el sombrero en la mano, estaba Thomas Mercer. Mercer tenía 58 años y se le notaban todos. Su rostro era como cuero curtido, surcado por arrugas que hablaban de trabajo duro y pérdidas aún más duras. Sus ojos, azules como el hielo de un glaciar, tenían ese vacío que se siente al enterrar a un cónyuge. Ethan reconocía esa mirada. La veía en su propio espejo cada mañana. Señor Briggs, dijo Mercer cuando Ethan abrió la puerta. Su voz era áspera, como si no la hubiera usado en mucho tiempo. Dijo Mercer cuando Ethan abrió la puerta. Su voz era áspera, como si no la hubiera usado mucho últimamente. Perdona por presentarme sin avisar, pero las noticias vuelan en un pueblo pequeño y he oído que tienes un lobo. La mano de Ethan se movió instintivamente hacia el marco de la puerta, bloqueando la entrada. No sé de qué estás hablando. Por favor. Mercer levantó las manos, mostrando que estaban vacías. No estoy aquí para causar problemas. Estoy aquí porque ese lobo, si es el que creo que es, me pertenece. Te pertenece. La voz de Ethan se volvió plana y peligrosa. Los lobos no le pertenecen a nadie. Mala elección de palabras. Mercer cambió de postura, pareciendo incómodo. Lo que quiero decir es que llevo 2 años rastreando a ese animal en particular. Mancha blanca en el pecho, cicatriz sobre el ojo izquierdo, cojera pronunciada en la pata trasera derecha. ¿Te suena familiar? Ethan no dijo nada, lo cual era respuesta suficiente. Ese lobo mató a 30 de mis ovejas hace 10 años. Mercer continuó. Más que eso, él estaba allí la noche en que mi hijo dejó de hablar. La noche que inició la cadena de acontecimientos que acabó con mi mujer en la tumba y mi hijo incapaz de pronunciar su nombre en el funeral. Se le quebró la voz. Así que comprenderá por qué necesito que me lo entregue. ¿Para que pueda matarlo? No era una pregunta, para poder cerrar este capítulo. Mercer lo miró a los ojos. Llevo 2 años cazando a ese animal, señor Briggs. Cada vez que me acercaba, desaparecía como el humo, como un fantasma. Ahora está en su cobertizo, herido y atrapado. Esta es mi oportunidad. La única oportunidad que tal vez tenga. Detrás de Ethan, la voz de Sarah resonó clara y fuerte. Él no estaba allí. Ambos hombres se volvieron. Sarah estaba de pie en el pasillo, con su pequeño cuerpo rígido por la furia. Ghost no estaba ni cerca de su rancho hace 10 años. Lo he estado documentando con cámaras de vida silvestre durante 6 meses. Envié todos mis datos a la doctora Emily Crawford, de Montana Wildlife Services. Ella confirmó su identidad con su base de datos de rastreo. Hace 10 años, Ghost formaba parte de una manada a 200 millas al norte de aquí. No llegó a esta zona hasta hace 8 años, y para entonces estaba solo. Nunca formó parte de ninguna manada que atacara al ganado. La cara de Mercer se quedó muy quieta. Eso no es posible. Es cierto. Sarah sacó su teléfono y sus dedos volaron por la pantalla. Mira, aquí está el correo electrónico de la doctora Crawford. Aquí están los informes de seguimiento. Ghost tiene un marcador genético distintivo. Esa mancha blanca en el pecho es hereditaria y poco común. Solo hay 17 lobos en Montana con él, y todos ellos han sido rastreados desde su nacimiento. El linaje de Ghost está documentado. Ni siquiera estaba en Paradise Valley cuando atacaron tu rancho. Ethan observó el rostro de Mercer mientras el hombre leía la pantalla del teléfono de Sarah. Vio cómo se le iba el color de las mejillas. Vio cómo algo fundamental se rompía detrás de esos ojos azul glaciar. Me equivoqué, dijo Mercer, con voz apenas audible. Todo este tiempo, 2 años de seguimiento, de planificación, y ni siquiera era él. Levantó la vista y Ethan vio lágrimas corriendo por su rostro curtido. Me convencí a mí mismo de que era él porque necesitaba a alguien a quien culpar, algo a lo que dar caza, un monstruo al que matar para poder dormir por las noches. Se dejó caer en el escalón del porche y el teléfono se le cayó de las manos.
Mi hijo lleva 10 años sin hablar. Mi mujer se quitó la vida porque no podía soportar verlo sufrir, y desde entonces he pasado todos los días intentando hacer daño a algo de la misma forma en que a mí me hicieron daño. Pero era el animal equivocado, un animal inocente. Sarah dio un paso adelante. Su furia anterior se suavizó y se convirtió en algo más amable. Usted no es el único que ha perdido a alguien, señor Mercer. Mi madre murió hace 3 años. Cáncer. Y durante mucho tiempo estuve enfadada con todo. Enfadada con los médicos que no pudieron salvarla. Enfadada con Dios por llevársela. Enfadada con mi propio cuerpo por estar sana cuando el suyo no lo estaba. Esa ira casi me mata. Me le estaba devorando por dentro. ¿Qué cambió? La voz de Mercer se quebró. Ghost. Sarah miró hacia el cobertizo, verlo sobrevivir solo, herido, abandonado por su propia manada, verlo seguir adelante día tras día, a pesar de que todo le dolía. Me hizo darme cuenta de que el dolor no tiene por qué hacernos crueles. Puede hacernos más fuertes, más amables, más conscientes del sufrimiento de los demás. Mercer se secó los ojos con el dorso de la mano. Su hija es muy sabia para su edad, señor Briggs. Es hija de su madre, dijo Ethan en voz baja. Permanecieron en silencio durante un momento, con el único sonido del goteo de la nieve derretida del techo. Entonces Mercer se levantó, sacudiéndose los cristales de hielo de los vaqueros. Debería irme. Siento haberle molestado y todo lo demás. Espere. Ethan se sorprendió a sí mismo al decirlo. ¿Le gustaría conocerlo? ¿A Ghost? Quiero decir, quizá le ayude. Quizá ver que solo es un viejo animal herido, no un monstruo, le dé lo que está buscando. Mercer parecía indeciso. No quiero alterarlo. En realidad, ahora está bastante tranquilo, dijo Sarah. Si te mueves despacio y hablas en voz baja, si te acercas con amabilidad en lugar de con odio. Los tres caminaron juntos hacia el cobertizo, con sus botas crujiendo en la nieve. Sarah abrió la puerta en silencio y salió aire caliente junto con el olor a animal, mantas y calefacción eléctrica. Ghost estaba despierto, tumbado en su nido de mantas. Cuando vio a Ethan y Sarah, movió la cola. Cuando vio a Mercer, se quedó muy quieto. Tranquilo, Ghost, dijo Sarah en voz baja. Este hombre no está aquí para hacerte daño. Solo necesita entender algunas cosas. Mercer se quedó en la puerta mirando al lobo. Es mucho más pequeño de lo que recordaba. En mi cabeza, era enorme, un monstruo con dientes como cuchillos. Pero solo está viejo y herido. Y asustado. Tiene 11 años, dijo Ethan. Eso es mucho para un lobo salvaje. Ha sobrevivido a heridas de bala, trampas y la pérdida de toda su familia. Hace 2 años fue expulsado de su manada y desde entonces ha estado solo. Expulsado, repitió Mercer. Como yo. Me expulsé a mí mismo de mi comunidad, de mis vecinos, de todos los que intentaron ayudarme después de la muerte de Linda. Me dije a mí mismo que era porque no entendían. Pero, en realidad, solo quería estar solo con mi dolor. Ghost se había puesto de pie y observaba a Mercer con esos ojos ámbar que no parpadeaban. Lentamente, con vacilación, el lobo cojeó hacia adelante hasta que estuvo al borde de su nido de mantas, tan cerca de Mercer como el espacio lo permitía. No te tiene miedo, observó Sarah. Qué raro. Debería tenerte miedo. Eres un extraño, pero es como si supiera que no eres una amenaza. Quizá reconoce a otro exiliado, dijo Mercer. Se arrodilló, con cuidado de permanecer en la puerta, sin entrar en el espacio de Ghost. Lo siento, le dijo al lobo. Siento haberte casado. Siento haber querido matarte. Siento haberte culpado por cosas que no eran culpa tuya. Su voz se quebró de nuevo. He estado tan enfadado durante tanto tiempo que olvidé cómo ser otra cosa. Ghost ladeó la cabeza, ese gesto canino universal de curiosidad. Entonces, en un movimiento que hizo que los tres humanos contuvieran la respiración, el lobo cojeó hacia adelante hasta quedar justo delante de Mercer. Se miraron fijamente, el hombre y el lobo, ambos marcados, ambos dañados, ambos supervivientes de pérdidas que casi los habían destruido. La nariz de Ghost tocó la mano de Mercer solo una vez, un breve contacto, y Thomas Mercer,
ganadero, viudo y padre destrozado, se derrumbó por completo. Lloró como lloran los hombres cuando llevan años reprimiendo sus emociones. Grandes sollozos que sacudían todo su cuerpo. La echo tanto de menos, dijo entre lágrimas. Echo de menos a Linda todos los días y no sé cómo vivir en un mundo en el que ella no existe. Sarah se arrodilló a su lado, una niña de 12 años que entendía el dolor de una forma que ningún niño debería tener que entender. Vive recordando que ella te quería y que querría que fueras feliz, que querría que te perdonaras a ti mismo y perdonaras al mundo y encontraras la paz. Ghost, sorprendentemente, se tumbó y apoyó la barbilla en la rodilla de Mercer. A Ethan se le hizo un nudo en la garganta. Había pasado la última semana viendo cómo este lobo aprendía a confiar de nuevo. Ahora veía a un hombre hacer lo mismo y de alguna manera, imposiblemente, se estaban ayudando mutuamente. Cuando Mercer finalmente se recompuso, tocó suavemente la cabeza de Ghost. El lobo lo permitió. Gracias, susurró Mercer, por mostrarme que no todo tiene que ver con la venganza, que algunas cosas pueden tener que ver con la curación. Se levantó lentamente y Ghost retrocedió respetuosamente, volviendo a su nido de mantas. Mercer se volvió hacia Ethan y Sarah. Si necesitáis algo, comida para él, suministros, ayuda con la ley. Si Fish and Wildlife viene a hacer preguntas, llamadme. Le debo a este animal una deuda que nunca podré pagar por completo. Llamaremos, prometió Ethan. Después de que Mercer se marchara, Sarah se volvió hacia su padre. Ha sido intenso. Sí, asintió Ethan. Sí lo fue. Miraron a Ghost, que los observaba con esa expresión comprensiva que sugería que entendía mucho más de lo que un lobo debería ser capaz de entender. Movió la cola una vez. Creo que se va a poner bien, dijo Sarah. Creo que todos lo estamos. Y por primera vez en 3 años, Ethan se permitió creer que podría ser cierto. La pieza duró exactamente 11 días más. El 22 de febrero, 3 semanas después de que Ethan rescatara a Ghost del acantilado, Sarah empezó a tener fiebre. Al principio no era nada grave, solo un poco de moqueo, algo de temperatura, el tipo de cosas que los niños tienen todo el tiempo. Pero por la tarde tenía 39 de exeo y se quejaba de escalofríos a pesar de estar envuelta en mantas en el sofá. Estoy bien, papá, insistió, incluso mientras le castañeteaban los dientes. Solo tengo que darle de comer a Ghost. Yo le daré de comer a Ghost. Tú tienes que descansar. Pero él me espera. Si no voy, se preocupará. El hecho de que su hija estuviera más preocupada por el estado emocional del lobo que por su propia salud era a la vez conmovedor y exasperante. Le diré que estás enferma. Los lobos entienden lo que es estar enfermo. Ethan se abrigó y se dirigió al cobertizo con la cena de Ghost. 2 libras de carne cruda y un cuarto de pollo. Cuando abrió la puerta, Ghost se puso inmediatamente de pie, moviendo la cola con expectación. Pero cuando vio que solo era Ethan, sus orejas se echaron hacia atrás, confundidas. Sarah no se encuentra bien, explicó Ethan, dejando los cuencos de comida. Volverá mañana. Esta noche solo estamos tú y yo, amigo. Ghost se acercó a la comida con cautela, la olisqueó, pero no comió. En lugar de eso, se dirigió a la puerta y gimió, mirando hacia la casa. Está bien, le aseguró Ethan. Solo tiene fiebre, nada grave. Pero Ghost siguió gimiendo, paseándose entre la comida y la puerta, claramente agitado. Aullaba una vez y luego miraba a Ethan, como pidiendo permiso o exigiendo que hiciera algo. El vínculo entre la chica y el lobo se había vuelto más fuerte de lo que Ethan había imaginado. Está bien, suspiró Ethan. Vamos, pero solo un minuto, y tienes que estar tranquilo. Ella está enferma y necesita descansar. Abrió la puerta del cobertizo y Ghost salió cojeando inmediatamente, dirigiéndose directamente a la casa. Ethan tuvo que correr para seguirle el ritmo, con las botas resbalando en el camino helado. Ghost se detuvo en la puerta trasera y miró a Ethan con expectación. Era una locura llevar un lobo a su casa, pero nada de lo que había pasado en las últimas 3 semanas había sido sensato, así que, ¿por qué parar ahora? Sarah estaba dormitando en el sofá cuando entraron. Al oír el ruido, abrió los ojos.
Cuando vio a Ghost, su rostro se transformó a pesar del rubor febril de sus mejillas. «Ghost, has venido a ver cómo estoy». El lobo se acercó con cautela, olisqueando su mano, su rostro, oliendo claramente la enfermedad que padecía. Luego se tumbó en el suelo junto al sofá, con la cabeza apoyada en las patas, en una posición que le permitía ver tanto a Sarah como la puerta, en posición de guardia. «Mira, papá». Sarah sonrió débilmente. «Al parecer, está preocupado por mí». Ethan se quedó allí observando al lobo salvaje que se había acomodado en el suelo de su salón. «De acuerdo, Ghost puede quedarse un rato, pero Sarah, tienes que tomarte esta medicina y dormir de verdad». Le dio ibuprofeno para la fiebre y le hizo beber un vaso lleno de agua. En cuestión de minutos, ella volvió a dormirse, con una respiración profunda y regular. Ghost no se movió, solo la observaba con esos ojos ámbar, olfateando el aire de vez en cuando, como si estuviera controlando la evolución de su enfermedad. Ethan estaba a punto de volver a la cocina cuando unos faros iluminaron la ventana delantera. Un vehículo se detenía en la entrada. Se acercó a la ventana y sintió un nudo en el estómago. Era la camioneta de Thomas Mercer, y junto a ella otro vehículo, un coche patrulla del sheriff del condado. Ethan llevó rápidamente a Ghost de vuelta a la cocina, al dormitorio. «Ahora vete». Ghost se resistió. No quería dejar a Sarah. Pero Ethan insistió. «Sé que quieres protegerla, pero si te ven, nos causará problemas a todos. Vete». A regañadientes, Ghost cojeó hacia la parte trasera de la casa. Ethan lo guió hasta el dormitorio principal y cerró la puerta. Luego respiró hondo y respondió a los golpes en la puerta. Mercer estaba en el porche y junto a él estaba el ayudante del sheriff Jake Morrison, un hombre de unos 50 años que Ethan conocía de las reuniones comunitarias. La expresión de Morrison era profesionalmente neutral, pero Mercer parecía profundamente incómodo. «Buenas noches, Briggs», dijo Morrison. «Lamento molestarlo. Recibimos un informe de que podría estar albergando ilegalmente animales salvajes. ¿Le importa si entramos?» «¿Quién presentó el informe?», preguntó Ethan, aunque tenía la desagradable sensación de que ya lo sabía. «Una denuncia anónima, pero la persona que llamó fue bastante específica en los detalles. Dijo, llevas 3 semanas con un lobo gris en tu propiedad. ¿Es cierto?». La mente de Ethan se aceleró. Podía mentir, pero Morrison querría registrar la casa, y las mentiras solo empeoraban las cosas cuando se descubría la verdad. «Rescaté a un lobo herido de un acantilado hace 3 semanas, sí. Le he estado proporcionando cuidados médicos mientras se recupera». «Eso es una violación de la ley de especies en peligro de extinción», dijo Morrison. «Incluso con buenas intenciones, estás obligado a informar de la presencia de animales salvajes heridos al Departamento de Pesca, Vida Silvestre y Parques de Montana en un plazo de 24 horas. Lo sabes». «Lo sé», admitió Ethan, «y deberías haber llamado. Pero el lobo estaba en mal estado y temía que lo sacrificaran en lugar de curarle las heridas. Esa decisión no te corresponde a ti». El tono de Morrison era amable pero firme. «Voy a necesitar que entregues al animal a las autoridades competentes». Detrás de Ethan, una voz dijo, «No puedes llevarte a Ghost». Todos se volvieron. Sarah había aparecido desde la sala envuelta en mantas, con la cara enrojecida por la fiebre. «No es un lobo cualquiera. Es especial. Es Sarah». «Cariño, vuelve a la cama», dijo Ethan. «No». Su voz se quebró y Ethan pudo oír las lágrimas que amenazaban con brotar. «Ghost ha pasado por muchas cosas. Perdió a su familia, le dispararon, vivió solo durante años. Somos las primeras personas que han sido amables con él. Si se lo llevas ahora, lo destrozarás. Nos destrozará a todos». Morrison parecía apenado. «Señorita, entiendo que se ha encariñado con él, pero es una cuestión de seguridad. Los lobos son animales salvajes, son impredecibles. Alguien podría salir herido». «No es impredecible», insistió Sarah. «Es manso. Llévala aquí 3 semanas y no ha mostrado agresividad ni una sola vez. Ha estado comiendo de mi mano, durmiendo a mi lado. Estaba en nuestro salón vigilándome porque sabía que estaba enferma.
¿Te parece eso un animal peligroso? Me parece un lobo que se está acostumbrando demasiado a los humanos, dijo Morrison, lo cual, a la larga, es aún más peligroso. Pierde el miedo, se siente cómodo y entonces, un día, sus instintos salvajes se despiertan y alguien sale malherido. No es un aullido lo que interrumpe la conversación. Es un largo y triste gemido que proviene de la parte trasera de la casa. Ghost ha oído las voces elevadas y responde de la única forma que sabe. El sonido es desgarrador, no agresivo, sino suplicante. No me llevéis lejos, no me dejen solo otra vez. La expresión de Morrison se suavizó ligeramente. Es el lobo, es Ghost, dijo Sarah. Y está asustado porque nos oye discutir y cree que alguien va a volver a hacerle daño, porque eso es lo único que los humanos le han hecho antes de que llegáramos nosotros. Mercer, que había permanecido en silencio hasta ese momento, finalmente habló. Ayudante Morrison, si me permite decir algo. Adelante, Tom. Yo fui quien dio el aviso anónimo, dijo Mercer, y Ethan sintió una oleada de traición en su pecho. Lo hice porque estaba enfadado, porque una parte de mí todavía quería que ese lobo desapareciera, incluso después de todo, incluso después de comprender que me había equivocado con él. Respiró hondo. Pero ahora le pido que no se lo lleve. Le pido que me permita retirar la denuncia. Morrison frunció el ceño. Tom, no puedes simplemente... He llevado el odio en mi corazón durante 10 años, continuó Mercer. Ese odio me arrebató a mi esposa, le quitó la voz a mi hijo, casi me arrebató mi humanidad. Y hace 3 semanas, ese lobo, al que había estado cazando, al que quería muerto, me miró con más compasión de la que yo he mostrado a ningún ser vivo desde que Linda murió. Me perdonó sin que yo se lo pidiera. Si te lo llevas ahora, no estarás protegiendo a nadie. Solo le estarás enseñando a mi hijo que no hay redención, que una vez que te rompen, sigues roto. No se trata de sentimientos, Tom. Se trata de la ley. Entonces cambia la ley. Mercer alzó la voz. O infróntala. O haz la vista gorda. Tienes discreción, Jake, úsala. Porque si te llevas a ese animal, te llevas lo único que le ha dado esperanza a esta niña. Te llevas lo que le ha hecho recordar a un viejo amargado como ser humano. ¿Y para qué? Para seguir una normativa escrita por gente que nunca ha conocido a este lobo concreto en esta situación concreta. Morrison miró a Ethan. ¿Está el animal asegurado? Está en el dormitorio. Las puertas están cerradas. Y no ha mostrado ningún comportamiento agresivo. Sé sincero, me mordió la mano una vez, admitió Ethan. El día que lo rescaté, estaba aterrorizado y dolorido, y yo era un extraño que intentaba agarrarlo mientras colgaba de un acantilado. Desde entonces, nada, ha estado completamente dócil. Come de la mano de Sarah, ve la televisión con nosotros. En este momento, se parece más a un perro que a un lobo. Ese es el problema, dijo Morrison. Los lobos habituados son impredecibles. Si se escapa y se encuentra con extraños que no lo conocen, alguien podría salir herido. Por eso nos aseguramos de que no se escape. Sarah dijo, construimos un recinto adecuado, obtenemos los permisos necesarios, hacemos todo legalmente. Por favor, no se lo lleven. Morrison se quedó callado durante un largo rato. Finalmente, suspiró. Debo estar loco. Esto es lo que va a pasar. Tienen 48 horas para ponerse en contacto con la doctora Emily Crawford de Montana Wildlife Services. Es la experta estatal en comportamiento y rehabilitación de lobos. Tráiganla aquí para que evalúe al animal. Si ella dice que es seguro mantenerlo bajo supervisión y está dispuesta a patrocinar un permiso especial, entonces podemos hablar de legalizarlo. Si dice que hay que llevarlo a un santuario de vida silvestre o reubicarlo, entonces eso es lo que haremos, ¿de acuerdo? De acuerdo, dijo Ethan inmediatamente, y mientras tanto, ese lobo no sale de su propiedad, ni siquiera al cobertizo. Se queda dentro, donde puede vigilarlo constantemente. Si recibo una llamada sobre un avistamiento de lobos cerca de aquí, volveré con los de pesca y vida silvestre, y se irá. ¿Entendido? Entendido. Gracias, ayudante. Morrison asintió y se dio la vuelta para marcharse, pero se detuvo.
Por si sirve de algo, espero que Crawford te dé buenas noticias. Mi mujer y yo perdimos a nuestra hija por culpa de la leucemia hace 5 años. Sé lo que es aferrarse a algo que hace que el dolor sea soportable. No te quitaré eso a menos que sea absolutamente necesario. Después de que Morrison se marchara, Mercer se quedó en el porche. Siento haberlo denunciado. Pensé que estaba haciendo lo correcto, protegiendo a la comunidad, pero en realidad solo estaba tratando de controlar algo porque me sentía muy fuera de control desde que Linda murió. ¿Por qué cambiaste de opinión?, preguntó Ethan. Porque llamé a mi hijo después de presentar el informe y le conté lo que había hecho. Y Sam, la voz de Mercer se quebró. Sam dijo su primera frase completa en 10 años. Dijo, papá, por favor, no le hagas daño al lobo. Está intentando curarse, igual que nosotros. 10 años de silencio y eso fue lo que le devolvió la voz. La idea de que un animal inocente fuera castigado por mis errores. Sarah, que había estado escuchando desde dentro, abrió la puerta más. ¿Cómo está Sam? Mejor, cada día habla más. Su terapeuta dice que el avance con el lobo puede haberle dado permiso para dejar de castigarse a sí mismo. Ha estado cargando con la culpa por lo de su madre, pensando que si no hubiera salido esa noche, si no hubiera nunca hubiera visto a esos lobos, ella seguiría viva. Ver que Ghost era perdonado le ayudó a creer que él también podía ser perdonado. Debería venir a visitarnos. Sarah dijo que a Ghost le gustaría conocerlo y que quizá a Sam le ayudaría a pasar tiempo con él. Ver que no da miedo, que solo es otra criatura que intenta sobrevivir. Creo que a Sam le gustaría mucho. Cuando Mercer se marchó, Ethan abrió la puerta del dormitorio. Ghost estaba sentado al otro lado. Claramente había escuchado todo. Sus ojos ámbar se movían entre Ethan y Sarah, interrogantes. No pasa nada, Ghost, dijo Sarah, acercándose a él y rodeándole el cuello con los brazos. A pesar de que la fiebre la debilitaba. Te puedes quedar. Vamos a resolver esto. No dejaremos que nadie te lleve. El lobo se acurrucó en su abrazo, y Ethan se sintió impresionado por la absoluta confianza que transmitía ese gesto. Este animal al que habían disparado, atrapado, exiliado y abandonado a su suerte. Había decidido volver a confiar. Había decidido creer que no todos los humanos eran crueles. Había elegido la esperanza en lugar de la desesperación. Si un lobo podía hacer eso, ¿qué excusa tenía cualquier humano para elegir lo contrario? Esa noche, Ghost durmió en el suelo junto a la cama de Sarah, mientras Ethan vigilaba desde la puerta. La fiebre de Sarah había bajado alrededor de la medianoche y ahora dormía plácidamente, con una mano colgando de la cama y apoyada sobre el pelaje de Ghost. Al día siguiente, Ethan llamaría al Dr. Crawford, iniciaría el proceso para legalizar este extraño acuerdo y lucharía todas las batallas necesarias para mantener a salvo a este lobo. Pero esa noche se permitió un momento de gratitud hacia el animal que había enseñado a su hija lo que era la resiliencia, hacia el desconocido que había aprendido a perdonar, por el ayudante del sheriff que había elegido la compasión por encima de la normativa, por todos los pequeños milagros que habían llevado a ese momento. Gracias, Margaret, susurró en la oscuridad, por enseñarnos que toda vida merece una oportunidad, por mostrarnos cómo amar las cosas rotas hasta que vuelvan a estar enteras, por seguir con nosotros en todos los aspectos que importan. La oreja del lobo se movió como si lo hubiera oído, y fuera, el viento de Montana llevó ese susurro hasta las estrellas, donde tal vez alguien estaba escuchando después de todo. La doctora Emily Crawford llegó a la mañana siguiente con una carpeta, un maletín médico y 20 años de experiencia estudiando el comportamiento de los lobos en Montana. Era una mujer de unos 50 años con el pelo gris acero recogido en una práctica coleta y unos ojos que no se perdían nada. Ethan había trabajado con ella antes en varios asuntos relacionados con la fauna del parque y sabía que tenía fama de ser dura pero justa. Así que este es el famoso Ghost, dijo, de pie en la puerta de la sala de estar, donde el lobo yacía estirado cerca de la chimenea. Sarah estaba sentada con las piernas cruzadas a su lado, con una mano apoyada en su costado. Ghost golpeó una vez el suelo con la cola a modo de saludo,
pero no se levantó. Lleva 3 semanas con nosotros, explicó Ethan. No es nada agresivo, come de la mano de Sarah y duerme en casa por las noches. Se siente más cómodo con nosotros que la mayoría de los perros después de tan poco tiempo. Crawford dejó su bolso en el suelo y sacó una pequeña libreta. Cuénteme todo. Empiece por cómo lo encontró. Ethan le contó todo. El rescate en el acantilado, la mordedura en la mano, le mostró las cicatrices de las heridas, las secuelas, las lesiones y la recuperación. La forma en que se había encariñado casi al instante con Sarah, el encuentro con Mercer, la visita del ayudante del sheriff la noche anterior. Crawford escuchó sin interrumpir, tomando notas de vez en cuando. Cuando Ethan terminó, centró su atención en Sarah. ¿Y tú eres la principal cuidadora? Sí, señora, respondió Sarah. Le doy de comer, le limpio la cama, controlo su salud. Papá Muad ayuda, pero Ghost confía más en mí. Creo que es porque soy más pequeña y menos amenazante, y porque lo estuve observando durante meses antes de que llegara aquí, así que conocía mi olor. ¿Lo estabas rastreando? Crawford levantó las cejas. Muéstrame tu documentación. Sarah sacó su ordenador portátil y abrió carpetas con fotos, vídeos y notas de observación organizadas por fecha. Crawford pasó 20 minutos revisándolo todo, haciendo preguntas de vez en cuando. Es un trabajo muy minucioso, dijo finalmente. Has documentado patrones de comportamiento que incluso nuestros investigadores de campo pasan por alto. La forma en que favorece la pata trasera derecha, su preferencia por cazar al atardecer en lugar de al amanecer, su evitación de los espacios abiertos. Miró a Sarah con un nuevo respeto. ¿Cuántos años tienes? 12. Tienes un don para esto. ¿Has pensado en estudiar biología de la vida silvestre? El rostro de Sarah se iluminó. ¿De verdad? ¿Cree que podría? Creo que ya lo estás haciendo. Crawford cerró el portátil y se levantó. Ahora tengo que examinar a Ghost directamente. ¿Puedes ayudarme? Por supuesto. Crawford se acercó lentamente, con un lenguaje corporal deliberadamente no amenazante. Se arrodilló a unos 5 metros de Ghost y extendió la mano con la palma hacia abajo. Hola viejo, he oído que has pasado por una dura prueba. Ghost olfateó el aire procesando su olor. Luego, con el suave estímulo de Sarah, cogió y olfateó la mano de Crawford. Movió la cola con incertidumbre. Buen chico, murmuró Crawford. Solo voy a examinarlo. Muy bien, Sarah. Puedes quedarte cerca. Estará más tranquilo si estás aquí. Durante los siguientes 30 minutos, Crawford realizó un examen minucioso. Revisó los dientes, los ojos y las orejas de Ghost, le palpó el abdomen y le tocó la columna vertebral. Examinó la vieja herida de bala en su pata trasera y las lesiones más recientes del incidente del acantilado. Ghost lo permitió todo con solo pequeños signos de estrés. Gimió un poco cuando ella tocó las zonas sensibles, pero no mostró agresividad alguna. Tiene aproximadamente 11 años, según el desgaste de los dientes, dijo Crawford mientras tomaba notas. Está muy por debajo de su peso ideal, probablemente unos 7 kilos menos de lo óptimo. Tiene múltiples lesiones antiguas, todas ellas compatibles con lo que cabría esperar de un macho adulto que ha vivido en condiciones difíciles. La herida de bala tiene al menos 8 años y nunca se trató adecuadamente. Es increíble que pueda caminar con esa pata. ¿Es por eso por lo que fue expulsado de su manada?, preguntó Sarah. Probablemente. Cuando un alfa ya no puede cazar eficazmente, los machos más jóvenes lo desafían. Es un comportamiento natural de la manada, no crueldad, pero significa que Ghost ha estado sobreviviendo solo con una grave discapacidad durante mucho tiempo. Crawford se sentó sobre sus talones. El hecho de que esté vivo demuestra una inteligencia y una capacidad de adaptación extraordinarias. Entonces, ¿qué recomienda?, preguntó Ethan, con el estómago encogido por la ansiedad. ¿Puede quedarse? Crawford se quedó callada un momento, estudiando a Ghost con distanciamiento profesional. Luego miró a Sarah, la forma en que la mano de la chica descansaba protectora sobre el lomo del lobo, la forma en que Ghost se inclinaba hacia su contacto como si fuera lo único que lo anclaba a la tierra. Oficialmente,
Mi recomendación debería ser su traslado a un santuario de vida silvestre. Crawford dijo, Ghost se ha acostumbrado a la presencia humana. Ha perdido su respuesta de miedo. En teoría, eso lo hace peligroso, no para ti, sino para otras personas con las que pueda encontrarse y que no entiendan el comportamiento de los lobos. Pero la voz de Sarah era débil, esperanzada. Crawford sonrió levemente. Este es un caso excepcional. Ghost es anciano y tiene una discapacidad permanente. Ya no podría sobrevivir en la naturaleza. Moriría de hambre o sería asesinado por lobos más jóvenes en cuestión de semanas. Las instalaciones del santuario están actualmente a plena capacidad y, francamente, el estrés del transporte y la reubicación probablemente matarían un animal de su edad y condición. Ella hizo otra nota en su blog de notas. Más importante aún, Ghost ha formado un vínculo aquí, uno muy profundo. Separarlo de Sarah en este momento sería psicológicamente devastador para ambos. ¿Entonces puede quedarse? Ethan apenas se atrevía a creerlo. Bajo condiciones específicas, sí, tendrá que solicitar un permiso de exhibición educativa. Eso significa que Ghost se convierte oficialmente en embajador educativo. Tendrás que dar charlas en colegios, grupos comunitarios, etc., sobre el comportamiento y la conservación de los lobos. Tendré que inspeccionar tus instalaciones cada trimestre. Ghost debe estar encerrado en un recinto adecuado cuando no lo estés supervisando directamente. Y si muestra cualquier signo de agresividad hacia cualquier persona en cualquier momento, el permiso se revocará inmediatamente. No es negociable. Lo haremos, dijo Sarah inmediatamente. Lo que sea necesario. Construiremos el mejor recinto de Montana y yo daré las presentaciones. Les contaré a todos lo increíbles que son los lobos, cómo los fantasmas sobreviven a cosas que matarían a la mayoría de los animales. ¿Por qué merecen protección y respeto? Creo que lo harás. Crawford le entregó a Ethan una pila de formularios. Rellénalos. Yo patrocinaré tu solicitud y la tramitaré por la vía rápida. Con un poco de suerte, tendrás la aprobación oficial en 2 semanas. Cuando Crawford se marchó, Sarah abrazó a su padre. Se queda. Ghost se queda. Sí, accedió Ethan, devolviéndole el abrazo. Pero cariño, tenemos mucho trabajo por delante. El recinto del que ella habló tiene que ser sólido, y las presentaciones educativas son un compromiso serio. Lo sé. No me importa. Vale la pena. Durante el mes siguiente, la propiedad de los Briggs se transformó. Thomas Mercer demostró ser un hombre de palabra y se presentó al día siguiente de la visita de Crawford con sus hijos, Jake, de 22 años, y Sam, de 17 años. Sam era un joven tranquilo, con los ojos azules de su padre y una forma de hablar vacilante, como si aún se estuviera acostumbrando al sonido de su propia voz. Estamos aquí para ayudar a construir, anunció Mercer. Y antes de que discutan sobre que no necesitan ayuda, comprendan que lo hago tanto por Sam como por ustedes. Necesita ver cosas construidas en lugar de destruidas. Necesita ser parte de algo bueno. El recinto que construyeron juntos era extraordinario. 2000 pies cuadrados de espacio con una alta valla metálica enterrada a 3 pies bajo tierra para evitar que se excavara. Un refugio con calefacción para el invierno. Troncos y rocas para trepar y tomar el sol. Una pequeña piscina para refrescarse en verano. Vegetación natural intacta en la medida de lo posible para mantener un aspecto salvaje. Sam se interesó especialmente por el proyecto. Llegaba todos los días después del colegio, a veces sin decir nada, solo trabajando junto a los demás. Pero poco a poco, gradualmente, empezó a abrirse. Empezó con palabras sueltas, martillo, clavos, gracias, luego frases. Eso está bien. ¿Lo movemos? Finalmente, conversaciones completas. Una tarde, Sam estaba trabajando en el techo del refugio mientras Ghost observaba desde el porche. El lobo había estado observando la construcción con evidente interés, moviendo la cola cada vez que Sarah comprobaba el progreso. ¿Puedo conocerlo?, preguntó Sam de repente, mirando a Sarah. Quiero decir, ¿conocerlo de verdad? No solo verlo desde lejos. Sarah miró a su padre, quien asintió. Adelante, pero muévete despacio y deja que él se acerque a ti.
No intentes tocarlo primero. Se sentaron en el porche, Sam doblando torpemente sus largas piernas. Ghost observaba al nuevo visitante con cautelosa curiosidad. Pasaron unos minutos. Entonces Ghost se levantó, cogió hasta allí y olisqueó la mano extendida de Sam. «Hola», susurró Sam. «Soy el que tenía miedo de tus primos hace 10 años. Sé que tú no estabas allí, pero siento haber tenido miedo. No entendía que solo intentabas sobrevivir». Ghost olisqueó la cara y el cuello de Sam, procesando a este nuevo humano. Entonces hizo algo inesperado. Lamió la mejilla de Sam una vez y se tumbó con la cabeza en su regazo. A Sam se le llenaron los ojos de lágrimas. «Gracias», le dijo al lobo. «Gracias por enseñarme que está bien tener miedo y seguir viviendo. Gracias por perdonar a las personas que juzgan sin comprender». Ethan observaba desde la puerta cómo Sam acariciaba el pelaje de Ghost, ambos sanando de una forma que no tenía nada que ver con las heridas físicas. A su lado, Thomas Mercer estaba de pie con lágrimas corriendo por su rostro. «La voz de mi hijo ha vuelto gracias a este lobo», dijo Mercer en voz baja. «¿Cómo se puede pagar algo así? Ya lo estás haciendo». Ethan respondió. «Le estás construyendo un hogar. Le estás enseñando a tu hijo lo que es la redención. Eso es pago suficiente». El recinto estuvo terminado en 3 semanas. Pero para entonces había sucedido algo interesante. Ghost había empezado a pasar menos tiempo en la casa y más tiempo fuera, explorando los bosques que bordeaban la propiedad de Ethan. Al principio, Ethan temía que se escapara, pero Ghost siempre regresaba al atardecer, a menudo con Sam, que había empezado a hacer senderismo con el lobo por los caminos. «No se está escapando», observó Sarah una tarde, mientras veía a Ghost patrullar el perímetro de lo que se convertiría en su recinto. «Está comprobando el territorio, asegurándose de que es seguro. Está reclamando este espacio como suyo». Tenía razón. Durante los días siguientes, el comportamiento de Ghost pasó de ser el de un invitado al de un residente. Marcaba los árboles. Aullaba al amanecer y al atardecer. No eran llamadas de socorro, sino anuncios territoriales. Había encontrado un punto elevado en la propiedad de Ethan, desde donde podía sentarse y vigilarlo todo. Y pasaba horas allí, alerta y vigilante. Les está diciendo a los demás lobos que esta es su tierra. Sarah dijo que estaba diciendo: «Sigo aquí, sigo siendo fuerte, esto es mío». La primera presentación educativa estaba programada para finales de marzo en la escuela secundaria de Sarah. Sarah había preparado una detallada presentación en PowerPoint sobre la biología, el comportamiento y la conservación de los lobos. Pero la verdadera estrella era el propio Ghost. Habían trabajado con él durante semanas en órdenes básicas: sentarse, quedarse quieto, venir. No porque necesitara ser controlado, sino porque el público necesitaba ver que era seguro, que se le podía manejar, que los lobos no eran los asesinos sin sentido de los cuentos de hadas. El gimnasio de la escuela estaba abarrotado. Estudiantes, profesores, padres y miembros curiosos de la comunidad llenaban todos los asientos. Se había instalado un recinto especial en el centro. Paneles de malla metálica formaban una zona de demostración. Los equipos de noticias de 3 cadenas locales tenían las cámaras preparadas. Ethan estaba nervioso. Ghost había estado tranquilo en casa, pero esto era diferente. Había ruido, multitudes, olores extraños y cientos de ojos observando. Sarah, por el contrario, estaba completamente serena. Se situó ante el micrófono con un vestido que su madre le había comprado hacía años, con su pelo rojo cuidadosamente trenzado a la espalda, y habló con tranquila confianza. «Me llamo Sarah Briggs y este es Ghost. Hace 3 meses, mi padre encontró a Ghost colgado de un acantilado, moribundo. Había estado solo durante años después de resultar herido y ser expulsado de su manada. Tenía todas las razones para odiar a los humanos. Le hemos disparado, le hemos atrapado, le hemos expulsado de su hogar, hemos matado a su familia. Pero cuando mi padre arriesgó su propia vida para salvar a Ghost, ¿sabéis lo que hizo Ghost? Decidió confiar. Decidió creer que tal vez, solo tal vez, no todos los humanos eran monstruos.
Hizo una pausa para que asimilaran lo dicho. Luego hizo un gesto y Ethan abrió la puerta lateral. Ghost entró en el gimnasio y la multitud contuvo el aliento. Era magnífico. Tenía el pelaje gris plateado, los ojos ámbar y esa distintiva mancha blanca en el pecho que lo hacía inconfundible. Se notaba que cojeaba, pero eso no le restaba dignidad. Caminaba junto a Ethan sin correa. Su atención se centró en Sarah. Cuando llegó a su lado, se sentó obedeciendo la orden, moviendo la cola. Los lobos no son los villanos que hemos creado en las historias, continuó Sarah. Son animales sociales inteligentes que viven en grupos familiares y cuidan de sus crías y de sus ancianos. Son esenciales para la salud de los ecosistemas. Y sí, son depredadores, pero nosotros también lo somos. La diferencia es que los lobos solo matan lo que necesitan para sobrevivir. Los humanos matan por deporte, por miedo, por conveniencia. Ella explicó al público todo lo que había aprendido. La estructura social de los lobos, sus comportamientos de caza, la comunicación a través de aullidos y lenguaje corporal, la forma en que los lobos benefician a los ecosistemas al controlar las poblaciones de ciervos y permitir que la vegetación se regenere. Luego presentó a Sam Mercer. Este es mi amigo Sam. Sarah dijo que hace 10 años, cuando tenía 7 años, Sam presenció cómo una manada de lobos mataba ovejas. Fue traumático. Dejó de hablar durante una década a causa de ese trauma. Su madre se quitó la vida debido al dolor que sentía por su familia. Su padre pasó años cazando lobos, tratando de matar el dolor matando a lo que creía que lo causaba. Sam dio un paso adelante y puso la mano sobre la cabeza de Ghost. El lobo lo miró con total confianza. Me equivoqué al tener miedo, dijo Sam, con voz que resonó en el silencioso gimnasio. Pensaba que los lobos eran malvados, pero solo tenían hambre, solo intentaban alimentar a sus familias, solo hacían lo que su naturaleza les dictaba. El mal no estaba en ellos, estaba en mi mente, en mi miedo, en las historias que me contaba a mí mismo sobre lo que eran. Se arrodilló junto a Ghost. Este lobo me enseñó que es posible sobrevivir a cosas terribles, que estar destrozado no significa no valer nada, que la confianza se puede reconstruir incluso después de haber sido destrozada, y que, a veces, las cosas más aterradoras resultan ser las más hermosas. Ghost lamió la cara de Sam y el gimnasio estalló en aplausos. Las presentaciones se convirtieron en algo habitual. Escuelas, centros comunitarios, grupos ecologistas. Todo el mundo quería escuchar a Sarah y Sam hablar sobre Ghost, el lobo que había sobrevivido a todo y había elegido el perdón. La prueba viviente de que la coexistencia entre los seres humanos y la vida silvestre era posible. En mayo, 6 meses después del rescate, la doctora Crawford llegó para su inspección programada. Caminó por el recinto, ahora exuberante, con el crecimiento primaveral. Observó a Ghost interactuando con Sarah y Sam y con un pequeño grupo de alumnos de primaria que habían acudido a una presentación. El lobo estaba tranquilo, paciente, permitiendo que los niños le hicieran preguntas y lo observaran desde una distancia segura detrás de la valla. Está prosperando, le dijo Crawford a Ethan. Ha ganado peso. Su pelaje está sano. Su comportamiento es adecuado. Está alerta, pero no es agresivo. Está interesado, pero no ansioso. Sea lo que estés haciendo, está funcionando. No soy yo, dijo Ethan. Son Sarah y Sam, e incluso Mercer. Le han dado algo que ninguno de nosotros se había dado cuenta de que necesitaba. ¿Qué es eso? Un propósito. Pasó años sobreviviendo solo, simplemente tratando de superar cada día. Ahora tiene un papel, es un maestro, un embajador. Le está mostrando a la gente que los lobos no son monstruos. Eso es poderoso, eso es significativo. Incluso un lobo puede entenderlo. Crawford sonrió. ¿Sabes qué? Creo que tienes razón. He estudiado a los lobos durante 20 años y nunca he visto a uno adaptarse tan bien al cautiverio. Pero por otra parte, nunca he visto a un lobo al que se le haya dado a elegir. Ghost eligió esto. Te eligió a ti. Eligió quedarse, aunque podía marcharse. Era cierto. La puerta del recinto solía estar abierta durante el día, cuando Sarah volvía del colegio. Ghost podía salir cuando quisiera.
A veces lo hacía, dando largos paseos por la propiedad o por el bosque adyacente, pero siempre regresaba. Ahora este era su territorio. Esta era su gente. Una tarde a finales de mayo, mientras el sol se ponía con brillantes tonos naranjas y morados sobre las montañas de Montana, Ethan encontró a Sarah sentada en el porche con la cabeza de Ghost en su regazo. El lobo dormitaba, contento, mientras Sarah le acariciaba las orejas. A mamá le habría encantado, dijo Sarah en voz baja. Habría dicho que era la prueba de que las cosas rotas se pueden arreglar. Tu madre también era prueba de ello, dijo Ethan, sentándose a su lado. Pasó por un infierno con los tratamientos contra el cáncer. Hubo días en los que quiso rendirse, pero siguió luchando, siguió esperando, siguió creyendo que cada día era un regalo. Eso es lo que hace Ghost. Cada día elige seguir adelante, elige confiar, elige la vida por encima de la desesperación. La echo de menos, susurró Sarah. Yo también, cariño. Todos los días. Ghost abrió un ojo, los miró a ambos y luego lo volvió a cerrar. Su cola golpeó 2 veces contra las tablas de madera del porche. Ghost también echa de menos a alguien, dijo Sarah. Lo sé. A veces aúlla por la noche y no es un grito territorial. Es tristeza. Está llamando a su pareja, a su manada, a la familia que perdió. Quizás por eso nos entiende. Ethan dijo, todos echamos de menos a alguien. Todos llevamos una carga que no podemos soltar. Pero ahora la llevamos juntos. Eso la hace un poco más ligera. Dentro de la casa, el teléfono de Ethan vibró. Era un mensaje de Thomas Mercer. Sam ha sido aceptado en el programa de biología de la fauna silvestre de la Universidad Estatal de Montana. Dice que quiere estudiar la conservación de los lobos. Dice que Ghost le ha inspirado. Gracias por darle un futuro a mi hijo. Ethan le enseñó el mensaje a Sarah. Ella sonrió con lágrimas corriéndole por las mejillas. ¿Ves? El fantasma está salvando a personas igual que papá lo salvó a él. Todo está conectado. Un acto de bondad, una decisión de ayudar en lugar de hacer daño, y eso se propaga, llegando a todos. Cuando cayó la noche y las estrellas aparecieron una a una sobre las montañas, el fantasma comenzó a aullar. Era un sonido que había asustado a la gente durante milenios. Pero aquí, ahora sonaba como algo completamente diferente. Sonaba como un hogar, y desde algún lugar profundo del bosque, increíblemente lejos, otro aullido respondió. A veces, el mayor acto de valentía no es salvar una vida, es elegir volver a confiar después de que la vida te haya roto el corazón. Ethan perdió a su esposa, Sarah perdió a su madre, Thomas perdió todo lo que amaba, y Ghost perdió a su compañera, a su manada, su lugar en el mundo. 4 almas que llevaban un dolor tan grande que amenazaba con aplastarlas. Pero en algún lugar entre un acantilado helado y un cobertizo cálido, entre el miedo y el perdón, encontraron algo precioso. La prueba de que las cosas rotas pueden sanar cuando se les da paciencia, compasión y tiempo. Ghost podría haberse quedado salvaje y solo, protegiéndose de más dolor. En cambio, eligió confiar en la mano que se extendió hacia él. Eligió creer que no todos los humanos le harían daño. Y al hacerlo, le enseñó a un padre afligido cómo volver a amar. Le dio un propósito a una chica solitaria y le mostró a un hombre destrozado que la redención era posible. Todos hemos estado allí, colgados de nuestros propios acantilados, preguntándonos si tendríamos la fuerza para aguantar un día más. Pero esta historia nos recuerda que la ayuda a menudo viene de lugares inesperados, que existen segundas oportunidades incluso cuando creemos que las hemos agotado todas, y que la capacidad de perdonarnos a nosotros mismos y a los demás puede ser la herramienta de supervivencia más poderosa que poseemos. ¿Qué pérdida has superado que te haya hecho más fuerte? ¿Alguna vez te ha sorprendido quién o qué te ha ayudado a sanar? Comparte tu historia en los comentarios. Tu experiencia podría ser exactamente lo que otra persona necesita escuchar.